Mira, Señor mío, Dios de la gloria, que nos hemos propuesto, Señor, a seguir avanzando en tu caminar, en tu dirección, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que sea usted, Señor de la gloria, abriendo cada día más nuestro entendimiento para poder recibir y a nuestro pastor abundándolo, llenándolo, dotándolo de todo lo necesario para él seguir proveyendo este maná del cielo, Señor. Padre, yo te pido, Señor mío, que conforme a lo que tú estableciste en cada uno de nosotros, lo podamos recibir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Amén. Bien, debo darle una noticia luctuosa. Ayer, domingo, en la ciudad de Santo Domingo, me llamaron de urgencia porque mi padre, que vivía solo, murió. Entonces tenía varios días muerto y estaba en la habitación. Tuvieron que llegar la gente de los bomberos, la policía, la gente del 911, el INASIF, y eso fue un revuelo. Entonces, producto de eso, ustedes saben que cuando una persona muere, se va descomponiendo con el pasar de las horas. Y ese fue un escenario bien difícil que tuvimos que enfrentar la familia para poder cumplir ya con una sepultura digna de emergencia, ya sea por la situación que se había presentado, que no existía la posibilidad de velarlo, sino que inmediatamente se preparó, se enfundó y se encajetó, entonces se tuvo que ir al cementerio a sepultarlo. Dios tiene el control de todas las cosas. Wow, qué pena, profe, de verdad que lo sentimos mucho. Muchísimas gracias. Lo siento, pastor. Que Dios le dé fortaleza y a usted y a toda su familia. Amén, amén. Dios tiene, Sí, Dios, pastor, nos amén. unimos, nos unimos en espíritu y en nuestros corazones con eso. Amén. Estamos unidos y de verdad que pedirle al Padre que nos fortalezca porque debemos de aceptar que todo venimos por un tiempo. Amén. Amén, amén. Que Dios le dé fortaleza en el Amén. nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, ciertamente ayer mismo, mientras me dirigía a la familia, le expresaba que todo en la tierra aquí es temporal. Nada es para siempre en esta tierra. Aún el planeta es por un tiempo, porque la Biblia habla que va a ser destruido con fuego y azufre, el planeta Tierra físicamente hablando, y que debemos de prepararnos para la eternidad en el Señor. Me preocupan mucho las almas, las personas que están muriendo. Hoy mismo en la noticia salió una joven enfermera que al no llegar, reportarse el trabajo, la llamaron y al no responder entonces irrumpieron la puerta y estaba muerta. Es decir, se están multiplicando estos casos de personas que viven solas o que tienen, por ejemplo, si tienen pareja o están solos en ese momento, le da un infarto y queda ahí. Y eso se está multiplicando. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene que aprovechar esa coyuntura para hablarle a la gente de que en la vida, en esta vida, es temporal, que tenemos que prepararnos para la eternidad. Esa joven de apenas 35 años, conforme ya a la información del INASIF, insuficiencia cardíaca, un infarto. Y honestamente, como ustedes sabrán, yo a uno de los miembros del INASIF allá en Santo Domingo, le pregunté y le abordé y le dije que a qué se deben tantas personas de infarto. Y yo le cité el caso de la vacuna y ella sintió afirmando y confirmando de que ciertamente las vacunas están afectando a mucha gente. Por eso tenemos que estar orando, clamando. Sabemos de que aquí en esta tierra es por un tiempo,
Tenemos que prepararnos y predicarle a la gente que Jesucristo cambia, transforma y liberta, porque nadie sabe cuál es el último tiempo, el último día, la última hora, el último minuto que estará en esta tierra, y por lo tanto debe de prepararse para la eternidad, porque están descendiendo demasiadas almas al infierno. Y es por esa razón que debemos de estar en alerta máxima, predicando a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga a todos, pastor, Dios le Amén, bendiga. amén. Dios me le bendiga más. Amén. Amén. Seguimos entonces avanzando en este seminario de liberación y guerra espiritual. Ayer domingo, ayer 29 de septiembre, como ustedes sabrán, conforme a la tradición, al folclore, a la cultura y a la idiosincrasia del pueblo dominicano, se conmemoró el día de ese demonio llamado Miguel Arcángel. Ustedes saben que esas actividades se hacen en diferentes lugares, se hacen invocaciones y eso ata a las personas, la mantiene en un estado de sumisión al enemigo y a esos demonios, y por ende trae consigo miseria y pobreza. Yo en una ocasión, ayer mismo, mientras visitaba una casa, le explicaba a la señora que cuando una persona tiene imágenes en la casa o asiste a brujos, hechiceros, aquellos que leen la taza, la maldición de Dios le cae de manera inmediata, porque están consultando otros dioses que no es el Dios verdadero. Y le citaba el caso de Venezuela, una nación bonita, hermosa, con muchos recursos, recursos sumamente valiosos como es el petróleo, el gas natural, el desarrollo que tiene en cuanto a su biodiversidad natural. Sin embargo, es uno de los países más pobres de América. Está muy por debajo de la República Dominicana, porque la inflación de su moneda así lo avalan. Entonces, los pueblos, las personas, las naciones que en vez de buscar a Dios y buscan al otro, al diablo, entonces le traen la miseria, la ruina y la pobreza. Ejemplo palpable, Haití es un ejemplo perfecto. Ellos siguen a Satanás, el diablo, y le ha traído maldición terrible, que por doquier donde ellos se muevan, en cualquier país, la gente lo tilda, lo rechaza, porque esa maldición lo arrastra, lo persigue. Entonces no logran avanzar. Lo mismo en el caso de los cubanos. Cuba es una nación, una isla que está enclavada en la miseria. Los que han tenido la oportunidad de ver algún video tutorial sobre el paisaje de Cuba, es deprimente. Un país que aquellos que lo visitan se trasladan a los años 50 y 60 del siglo pasado en cuanto a su forma y a su manera del desarrollo que tiene ese país. Entonces, estos son ejemplos palpables de cómo el enemigo de la justicia empobrece, trae desgracia, miseria, mucha necesidad a aquellos que le sirven. Esa es la paz que el diablo le da a todas esas personas, incluyendo familias, personas, países que les rinden pleitesía y les rinden honores. No hay una nación que le sirva al diablo que esté prosperada. Si ustedes investigan su historia y saben cuál es su origen y cómo está en el presente, ninguna de ellas están posicionalmente bien económicamente, porque eso arrastra maldiciones, y esas maldiciones incluyen la espiritual, la económica y el sentir de la población. Bien, entonces la semana pasada
nosotros nos quedamos, ya ustedes analizaron bien conforme a lo que es el mapeo espiritual. Hoy vamos a entrar a lo que son los temperamentos. Voy a estar ahora compartiendo pantalla. Conforme a la ciencia de la psicología, a la psiquiatría, hay temperamentos, han sido estudiados, y que esos temperamentos, conducta, personalidad, son típicas de las personas dependiendo del entorno y dependiendo también de la genética. Entonces, cuando entendemos eso, entonces logramos ser, podemos determinar, inclusive dar un diagnóstico por qué esa persona se comporta de esa manera. Bien, si tienen alguna inquietud del material que ustedes hayan leído, pueden aprovechar este momento mientras yo voy abriendo el material y compartiendo pantalla. Si hicieron alguna actividad ayer relacionada a lo que es la oración, el ungimiento de lugares para que los espíritus no tomaran control de esas avenidas, de esos barrios, porque cuando se hacen ese tipo de cosas, hay pleitos, hay situaciones adversas, hay muertes, enfermedades, posesiones demoníacas. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido a 3 cosas a la tierra: a matar, a robar, a destruir. Y es increíble que el ser humano es tan ingrato por naturaleza, tan malo por naturaleza, que Dios dándole de todo, Dios dándole la vida, creándole, dándole empleo, dándole familia, dándole hijos, en vez de buscar de su presencia en una congregación y orando, va en pos de dioses falsos. Entonces, por eso es la indignación del Dios Altísimo, precisamente por eso, porque el hombre es ingrato, perverso, las cosas no le están marchando bien. En vez de ir y pedir la oración, a ir a una congregación, no, el diablo le pone en la mente: ve a donde está el brujo, que ese brujo te va a ayudar a salir de esa mala suerte, de esa mala racha, de esa situación que te está pasando. Te están pasando cosas malas de manera seguida. Entonces la gente no abre su mente para darle la oportunidad a su creador y ayudarle en medio de esas vicisitudes. Adelante, amado Alfred. Bueno, amado pastor, como sabe que estuvimos llamando, le estuve comunicando algo. Amén. Nos unimos ayer, en la madrugada del día de ayer, un pequeño remanente que tuvimos un sentir de parte de Dios, y nos unimos tanto natural como espiritual. Primero nos preparamos en oración, después nos dispusimos con dirección de Dios cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer una caminata, ungiendo la calle, rodeando el espacio donde se hacen esa fiesta de brillé y esos palos. Nos dispusimos a cruzar, de la cual de algunos que están aquí ahora mismo, que está Vivian y su esposo, que estuvimos caminando juntos, y otros más, un pequeño remanente. Lo hicimos conforme a la palabra, íbamos orando, ungimos la calle, hicimos el cruce, según entendíamos que el Espíritu de Dios nos dirigía. Y nosotros no entendimos que cuando nosotros tomamos la decisión y la iniciativa de hacer ese sacrificio, nosotros entendemos y creemos que cuando caminamos en fe y obramos, Dios respalda. Amén. Y lo hicimos, y sé que hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Excelente, excelente. ¿Y qué notaron después de ese propósito de oración, ayuno,
transitar y ungimiento de esas calles. Sí. Bueno, yo recibí, me dijeron que no se dio tan como era antes, porque, bueno, el año pasado, porque esa gente cubrían tanto que casi a 2 y 3 esquinas y 4 o 5 esquinas la música daban y dormir la gente. Sí. Es tan fuerte que ellos hacen eso el día entero. Sí. Y yo estoy seguro que el Señor no dejó que hubiera tantas manifestaciones, porque a veces no es tanto el escándalo, sino el movimiento que puede haber de esos cuerpos que viene el espíritu del diablo y posa en ellos para hacer su malignidad ahí. Entonces yo entiendo que como nosotros hicimos eso, Dios hizo la obra de parte de él. Amén. Amén, amén. Sí, esa iniciativa y esa determinación de hacer eso es de Dios. A Dios le agrada que hagamos propósitos con ese objetivo de oposición y de bloqueo a esas fuerzas espirituales de maldad. Porque ese propósito de oración, Dios hizo la obra para librar a muchas personas que el enemigo lo destruyera su familia, provocara destrozo, accidentes, violencia, o sea, una serie de cosas de la cual Dios nos libra a la gente conforme a esos propósitos que son maravillosos y que son muy importantes a la hora de poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante mantener esa cultura de oración, de ungimiento. Si ustedes conocen alguna calle o algún lugar donde regularmente hay pleitos, hay bebidas, hay puntos de droga o se producen accidentes fatales, entren en propósito de oración y ayuno y vayan y ungen esa calle para que esos espíritus ya no puedan manifestarse ni hacerle más daño a esas personas que son víctimas del enemigo de la justicia. Bien, entonces entramos en esta fase a lo que son los temperamentos, los 4 temperamentos básicos conforme a las Sagradas Escrituras. Lo que ustedes pueden ver en la pantalla. Amén. Se puede ver. Amén. Bien, entonces ahí iniciamos con este temperamento, que es el temperamento melancólico. Este tiene una descripción, una definición, que voy a estar explicando en breve, al momento que ustedes puedan comprender y determinar si conforme a su percepción ustedes tienen alguna combinación de estos tipos de temperamentos. Dice que el melancólico generalmente tiene un temperamento más rico de todos, casi siempre bastante talentosa por naturaleza, con un elevado cociente de inteligencia y una mente retentiva que constantemente analiza todo. La autodisciplina y el perfeccionismo son rasgos característicos de este temperamento. Su depresión y bajones de ánimo pueden ser atributos con mayor frecuencia a actitudes mentales y no a causas físicas. Puntos fuertes de las emociones de una persona melancólica. Entonces aquí vemos los puntos fuertes. Amante de la música y el arte, naturaleza de gran sensibilidad y riqueza interior, capacidad analítica, ternura, reflexión profunda. Vemos los puntos débiles de las emociones de una persona melancólica: malhumorada y depresiva, pesimista, siempre ve el lado negativo, le gusta sufrir y comportarse como mártir, hipocondríaca, introspectiva al punto de ser dañino, depresiva y orgullosa. Puntos fuertes de las relaciones de una persona melancólica:
amiga confiable, se sacrifica por sus amigos, es leal y constante, hace amigos con cautela, siente mucho afecto por ellos. Puntos débiles de las relaciones de una persona melancólica: critica las imperfecciones de otros, exige perfección y juzga todo por sus propias normas. Vive temerosa de lo que piensan los demás de ella. Sospecha de otros. Es capaz de explotar con ira después de una prolongada animosidad. Mantiene un resentimiento mucho tiempo. Es vengativa. Siente antipatía por los que no piensan como ella. Hace difíciles sus relaciones con los demás. Bien, conforme a lo que le he estado leyendo y lo que ustedes han leído, así lo asumo, ustedes lo han leído, ustedes pueden identificar si conforme a estas características son propias de su personalidad, de su temperamento, de su carácter, con el propósito entonces de identificarla, porque son puntos tanto fuertes como débiles que conforme a las Sagradas Escrituras son incorrectos delante de Dios. Por eso debemos de entregarle al Señor Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu, para que nuestra alma, nuestro ser, esté hallado irreprensible. Entonces, cada una de esas áreas que forman parte de lo que son las emociones del individuo, de la persona, los sentimientos, la voluntad, si hay algo que a Dios no le agrada, entonces debemos de ponerla en las manos de Dios para que el Señor la quite, la saque. Fíjense que el pecado del homicidio, el homicidio no es más cuando usted guarda rencor, cuando usted es rencorista, guarda resentimiento, explota en ira, critica al otro, lo difama, lo injuria, lo calumnia, miente, levanta falso testimonio. Ya eso es típico de una actitud, de un comportamiento de una persona homicida en términos bíblicos, porque así lo define y lo establece las Sagradas Escrituras. Cuando vamos leyendo este material, inclusive al observar a nuestro semejante, alguien cercano, compañero de labores, del ministerio, de la congregación, de la familia, de la vecindad, podemos entonces identificar qué tipo de temperamento está operando en esa persona. Entonces, por eso es importante estudiarlo de manera minuciosa con ese objetivo, específicamente para poder determinar qué tipo de temperamento tiene esa persona. Vemos los puntos fuertes de las actividades de una persona melancólica: fuertes tendencias perfeccionistas, le gustan las tareas de precisión y análisis, autodisciplina, termina lo que emprende, apta para trabajo creativo e intelectuales, trabaja a conciencia y con eficacia, es talentosa y con rasgo de genialidad, conoce sus propias limitaciones. De estos puntos fuertes, en términos bíblicos, hay cosas que son positivas. Ahora bien, si hay alguien que tiende a ser perfeccionista y mantiene esa actitud y el otro no lo es, entonces ahí viene lo que es la soberbia. Fíjense que el síndrome del sapo habla exactamente de esas actitudes que tienen ciertas personas. Tenemos lo que es la soberbia, la S, la A de la arrogancia, la P de prepotencia y la O de obstinado. Entonces, el perfeccionismo, aunque se vea bien, aunque se vea que es excelente, que es auténtico, típico de una persona, en cierta manera las personas que tienden a ser perfeccionistas tienen esa situación, van desarrollando ese síndrome en alguna de esas características del sapo. Entonces, Dios nos manda, conforme a su palabra, de que debemos de ser humildes.
y entender de que estamos en la tierra para al servicio del Señor y que no debemos de mantener una actitud o un estatus o una estima superior a lo que realmente Dios ha entendido sobre nuestras vidas. Es decir, no debemos bajo ninguna circunstancia mantener una actitud superior al otro, porque el otro no tiene esas competencias. Ya nosotros lo vamos a discriminar, lo vamos a criticar y le vamos a decir cosas, lo vamos a humillar, a ridiculizar. Eso a Dios le desagrada. Por lo tanto, el concepto aquí, cuando habla de perfeccionista, bíblicamente a Dios no le agrada. No le agrada porque el perfeccionismo viene de Dios. Y como seres humanos que somos, tenemos debilidades, tenemos fortalezas y debemos de estar ante todas las cosas humillados delante del Señor, entendiendo que no debemos de tener un mayor concepto de lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Por eso cuando ustedes estudian el comportamiento y el ministerio de los apóstoles desde el inicio hasta el final, ese comportamiento fue cambiando hasta tal punto que ya el comportamiento, por ejemplo, del apóstol Pedro, al final ya de su jornada ministerial en la tierra, es muy distinta a cuando él fue seleccionado por Jesucristo como apóstol. ¿Por qué? Porque el Señor va moldeando nuestro carácter para que este carácter sea a la imagen y semejanza de Dios. Dios le desagrada la altivez de la persona. Si hay alguien en la congregación que conocemos que es altivo, que es orgulloso, que es vanidoso y que es obstinado, arrogante, a Dios no le agrada esa actitud. Y esa actitud no cabe en el reino celestial, puesto que Dios, conforme a su palabra, no le da admisión a aquellos que, aún partiendo de esta tierra, en esas condiciones no podrán alcanzar la salvación y vida eterna. Entonces es importante entender esta parte. Los puntos débiles de las actividades de una persona melancólica, indecisa, teórica más que práctica, se cansa con facilidad, es poca decidida frente a proyectos de innovación, analiza las cosas excesivamente, esto conduce al desánimo, elige tareas que exigen el máximo sacrificio, abnegación y servicio, se pone irascible cuando realiza trabajos creativos. Entonces ahí vemos estas características de los puntos débiles de esa persona melancólica que ciertamente tampoco obedece a lo que es el diseño que Dios ha determinado y ha establecido a través de las Sagradas Escrituras. Una persona que tiene estas características entonces es carente de un elemento fundamental para poder ser salvo y agradar a Dios, que es el elemento fe. Cuando alguien es indeciso, entonces tiene duda en el corazón y a Dios le desagrada que alguien actúe en función de la duda, de la indecisión y de la falta de fe. El creyente en el Señor Jesucristo, por eso dice las Escrituras, diga el débil, fuerte soy. Aunque mantenga su debilidad, debe de estar fortalecido en Cristo. Hay un pasaje en el libro de Filipenses 4:13 que ustedes conocen, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que ser decididos en las cosas que nos decidimos y emprendemos. Tenemos que hacerlo con determinación, con decisión firme, poniendo a Dios en primer lugar para lograr entonces ese objetivo. Seguimos. Algunas de sus ocupaciones y entretenimientos preferidos: arte, música, costura, artes culinarias, teneduría de libros,
comestelología, espectadora de actividades deportivas, docente generalmente en matemáticas, ciencia o inglés, decoradora de modas, escritora experta en artesanías. Mientras hemos estado leyendo esta parte de las características de una persona melancólica, vemos que este carácter, este temperamento, tiene que ser moldeado conforme al diseño original de la imagen y semejanza que Dios ha establecido a través de las palabras santas del Señor. Porque con estas debilidades que conforme a la Biblia forma parte de lo que es la falta de fe, la duda, la cobardía, entonces no puede agradar a Dios en esas circunstancias. Aquí cito el ejemplo del rey David. El rey David fue un hombre esforzado, valiente, con determinación. Cuando se le presentó la oportunidad de pelear contra el gigante Goliat, aún siendo un jovencito, en medio de un ejército ya preparado, armado, él no escatimó en el esfuerzo de perder la vida frente a ese enfrentamiento con el gigante. Él simplemente dijo: yo puedo hacerlo, y con la ayuda del Señor voy a derribar al gigante y le voy a cortar la cabeza. Y exactamente tal como él lo tuvo en el corazón y expresó esa palabra, sin ningún tipo de entrenamiento militar, sin ningún tipo de armadura, simplemente con una honda y una piedra, y con la valentía que Dios puso en el corazón de David, derribó lo que para el ejército de Israel era imposible: vencer a ese gigante pagano y perverso. Entonces, este es un ejemplo que debemos de tomarlo en consideración cuando vayamos a realizar una tarea, a emprender algún proyecto. Debemos de hacerlo con determinación y fe. La fe es lo que trasciende el tiempo y lo que nos ayuda a poder vencer las dificultades y lograr el propósito. Las mayores necesidades de crecimiento espiritual: vencer su espíritu crítico, ser liberado de su dedicación a sí misma, ocuparse del servicio de amor hacia otros, olvidándose de este modo de sí misma. Eso es en alusión a lo que es el egoísmo, cuando solamente se piensa en sí mismo y no en el semejante, no importando las penalidades y precariedades que esté sufriendo nuestro semejante. Si no hay sensibilidad, si no existe entonces esa empatía a favor de esa otra persona que está en una necesidad y que tenemos los recursos para así extenderle la mano amiga, entonces ante Dios es malo y es pecaminoso. Desarrollar un espíritu agradable, agradecido, andar en el espíritu diariamente, desarrollar el hábito mental de vivir dando gracias. Fíjese que las personas que son ingratas, desagradecidas, viven en miseria, en pobreza. ¿Por qué es que ustedes lo ven así? Porque por más bienes que recibe, no los reconoce, ni honra a quien le extendió la mano en el momento difícil. Y si no lo hace con su semejante, mucho menos lo va a hacer con su creador. Satanás es el ejemplo perfecto de la ingratitud. Dios le dio un orden y una posición privilegiada en el reino celestial. Sin embargo, nada de eso le llenó su vida para poder ser agradecido con su Padre Creador y honrar al Padre por esos privilegios recibidos. Entonces, así mismo hay personas que son ingratas, que son malas, y eso nunca van a avanzar, nunca van a crecer, porque ellos mismos se estancan la bendición. Cuando usted recibe un bien y usted no lo agradece ni honra a esa persona o a Dios que le ha otorgado ese bien, entonces
ese bien no va a durar mucho tiempo en la mano de ese ingrato, de ese desagradecido, porque es un pecado que Dios sanciona. Bien, ya después de haber analizado y leído este temperamento melancólico, ¿qué opinión le merece, antes de seguir con el siguiente temperamento? ¿Qué opinión le merece el temperamento melancólico? ¿Tienen ustedes algunas características de estas? ¿Han visto en otras personas al observarlas algunas características, puntos fuertes, puntos débiles, fortalezas, actividades que realiza esa persona que estén vinculados a lo que hemos leído de esta temática del temperamento melancólico? Bien, pueden levantar las manos para concederle entonces su participación. Vivian. Escuchamos, Vivian, adelante. Amén. Adelante. Pastor, amén. Yo quiero hacer una pregunta en cuanto a ese mismo tema que usted está desarrollando. ¿Cómo yo puedo, o cómo se puede entender? A mí, yo soy celoso por la obra de Dios, pero no soy tan emprendedor, y cuando voy a emprender encuentro algunos obstáculos que me hacen emotivo, me hacen sentir mal, me hacen sentir como sin deseo y sin hacer la obra de Dios. ¿Cómo se puede llamar eso en este mismo tema que usted está desarrollando? Bien, eso es relacionado a la pereza. El pecado de la pereza es a Dios le desagrada, porque ¿qué es lo que es la pereza? Es la falta de motivación, de entusiasmo para realizar una obra que es importante para agradar a quien que no ha tomado como hijo. Entonces, ese tipo de situación se puede lograr a través de vencer, a través de la oración y el ayuno, para ser libre de esa pereza que no nos permite avanzar, no nos permite crecer, no nos permite realizar esa obra que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones. Amén, Ernesto. Bien, adelante, Marina. Dios te bendiga más. Amén, recibo mi bendición, pastor, un poquito tarde, pero era que no había tránsito, casi vehículo. Amén. Oigan, pastor, amén. Yo, aquí este temperamento me ha dejado plasmada a mí, porque yo tengo una situación que, por ejemplo, si me ponen una tarea para la obra de Dios, me gusta que sea bien, o sea, en toda extensión de la palabra, pero no creo que llegue al perfeccionismo, porque solo el perfecto es Dios, ¿verdad? Pero tiendo a querer que se haga bien en la hora exacta, si es a una hora, y que todo vaya acorde con lo que estamos haciendo. Soy un poco exigente con eso, y muchas veces me encuentran como un poquito acelerada. Marinete, que tú estás acelerada, porque eso es para tal hora. Digo, no, porque para el rey, y hay que hacerla bien hecha. Entonces me preocupa un poquito, porque aquí usted estuvo hablando de la tendencia al ser perfeccionista, que realmente a Dios no le gusta. Porque vi más adelante que entonces uno como que explota fácilmente. Yo no es que exploto, pero sí me gusta la cosa bien hecha. Y que si nos comprometemos, pues que cumplamos al pie de la letra con lo que vamos a hacer. No importa que no sea para la obra, también secularmente me gusta mucho eso. Entonces, mi pastor,
Por favor, ayúdenme ahí para ver en qué tengo que empezar a orar ya. Bendiciones, mis amados. Amén, amén. Muy buena Amén, participación. amada. Amén, Amén. amén. Bien, fíjense que el cristiano que quiere agradar a Dios debe de seguir un objetivo, y el objetivo principal es la excelencia. Debemos de ser excelentes. ¿Qué es la excelencia? Un grado superior a lo bueno, no a lo perfecto, porque lo perfecto es que no tiene ningún tipo de defecto. Y no hay forma de que un ser imperfecto pueda hacer cosas perfectas. La puede hacer excelente, pero no perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema del perfeccionismo? Que cuando alguien toma la decisión, se propone serlo perfecto conforme a su criterio personal, entonces opaca al otro que no lo hace como él lo está haciendo. Entonces ahí entonces viene la discrepancia, la desavenencia, que se producen esos roces de discusión, de conflicto, y que ciertamente Dios nos llama y nos dice que no debemos de ser contenciosos. Porque la contienda, cuando alguien es perfeccionista y el otro es lo contrario, el perfeccionista critica a aquel que no lo es, lo ridiculiza, y eso delante del Señor no es correcto. Entonces, lo que debemos de hacer en ese sentido es que si identificamos de estas características antes mencionadas del temperamento melancólico, es ir orando para que el Señor sea moldeando. Para hacerlo en definitiva más claro, esta explicación, deben de decirle al Señor: Padre Celestial, yo te presento mi cuerpo, alma y espíritu al 100%. Toma el control de mi vida para que absolutamente en nada te falle. Es decir, que cuando le entregamos al Señor Jesucristo el 100% de nuestro cuerpo, alma y espíritu, ya Él tomará el control absoluto. Porque ¿qué sucede? Hay cristianos que solamente le entregan un 25%, le entregan un 50%, un 75%. El Señor Jesucristo no quiere un 25%. El Señor Jesucristo no quiere un 50%. El Señor Jesucristo no quiere un 75%. Él quiere un 100% de nuestras vidas. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Y cuando ya le hemos entregado el 100% de nuestra existencia, entonces ya estamos agradando a Dios, porque Él nos va a revelar a nuestro espíritu, a nuestra alma, cuáles son las debilidades que tenemos. Y esas debilidades entonces Él la va a ir trabajando, sacando. Porque hay cosas que tenemos que son típicas ya de la herencia, de la genética, de la descendencia, de la familia, que no es fácil sacarla. Se necesita de una fuerza mayor para poder sacar eso que nos está afectando nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando le entregamos el 100% de nuestra existencia, cuerpo, alma y espíritu al Señor Jesucristo, entonces estamos haciendo allí, tomando la decisión más inteligente y asegurando la salvación de nuestras almas eternas. Amén. Amén, mi pastor, amén. Bien, si tienen alguna otra inquietud o preguntas. Bernarda. Sí, pastor. Adelante. Ahora que estaba viendo esa situación, yo recuerdo que yo era bastante perfeccionista. Tenía siempre muchos problemas con mi esposo porque nosotros somos decoradores
y hacemos trabajo manuales, lo que es trabajo en cartón, gaveteros y cosas así en cartón. Y yo siempre trataba de que todo quedaran las esquinitas, las orillitas y todas esas cosas. Y mi esposo siempre discutíamos en medio del trabajo. Y él me decía, mami, pero está bien así. Yo le decía, no, que no podemos dejar eso así, porque esto y aquello que tiene que ser perfecto, que tiene que ser, que no me gusta. Y siempre teníamos muchos problemas. Hasta que, así como usted dice, yo comencé a orar al Señor para que me ayudara, a que pudiera llevarme bien con mi esposo, que cuando estuviéramos en un trabajo dejáramos de discutir. Que incluso yo le dije a él, le dije en un tiempo que Dios no estaba con nosotros en esos momentos porque discutíamos por mi forma de ser, que ya él se extrañaba tanto cuando yo le decía, no, vamos a hacerlo así como tú dices, y él decía, mami, pero no te pongas así. Yo, no me estoy poniendo así, yo te estoy dando la razón. Y le doy la gloria a Dios, le doy gracias al Señor que me ha ayudado en esa parte. Quizás no lo he dejado un 100, como usted dice que tenemos que dejarlo un 100, pero sí he seguido trabajando con eso y he seguido orando para que el Señor termine de hacer la obra en mí, porque cuando estamos trabajando ahora ya no discutimos hacer las cosas ya de acuerdo en casi todo, pastor. Amén, amén. Sí, eso cuando hay un entendimiento y procuramos llevarnos bien, sin contienda, sin discusiones, entonces las cosas quedan mejores. Como vuelvo y les reitero, no somos perfectos, por lo tanto no debemos de aspirar a hacer cosas perfectas. Sí, el cristiano está llamado a hacer las cosas excelentes. Y si estamos realizando una tarea, un trabajo, ya sea una decoración, el cliente te pide que quede bien, pero si podemos hacerlo excelente es mucho mejor, porque eso va a ganar una gratificación, un nombre donde usted va a ser considerado para recomendárselo a otra persona porque lo hace excelentemente bien. Bien, entonces aquí vemos el segundo temperamento, el flemático. El flemático lo vamos a estar desarrollando para la semana que viene, con Dios mediante. Como le vuelvo y les reitero, deben de poner su vida por completo al 100% al servicio de Dios. Que el Señor Jesucristo no tenga lugares privados en su vida. ¿Por qué? Porque hay cristianos que solamente le entregan una parte y la otra la tienen privada, exclusiva. No, ya nosotros no dirigimos por nuestra propia voluntad. No nos pertenecemos, nosotros tenemos nuestra pertenencia en Jesucristo, que le hemos entregado nuestra vida, y Él es el que va a hacer los cambios y los ajustes que Él considera para que podamos alcanzar la excelencia y la aprobación. La Escritura habla del obrero aprobado. Para ser aprobado tenemos que cumplir con cada uno de esos requisitos. Cuando ya estamos aprobados, eso significa de que ya hemos alcanzado el título de la ciudadanía celestial. Y si ya alcanzamos ese título, entonces es un gran privilegio, porque ya estamos en buenas manos y ya tenemos nuestro nombre registrado en esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Para el próximo lunes, con Dios mediante, yo les voy a pedir encarecidamente, les voy a rogar encarecidamente que lean el material, léanlo todo. La semana que viene vamos a estar abordando el tema del flemático, y si nos alcanza el tiempo vamos a seguir con los demás temperamentos. Si ustedes, ya sea que alguien le haya dicho que tiene esas situaciones y que el Señor se lo ha revelado, entonces orar para que sean libres de eso que a Dios le desagrada, conforme a esta parte de estos temperamentos. Amén.
Nótese que nosotros estuvimos viendo los espíritus que afectan las emociones, que afectan la mente, que afectan la voluntad. Cada uno de estos espíritus, que son en cierta manera características de las personas que se agregan, hay que sacarla de nuestras vidas. Todo lo que a Dios le desagrada de nuestra vida, tenemos que sacarla. Si hay cosas que estamos usando, ya sea algún accesorio en el cuerpo, que a Dios no le agrada, tenemos que entregarle nuestra vida a Jesucristo para que Él lo quite. Amén, porque es por el bien nuestro. Porque si nos resistimos a que Él haga esos cambios y nos quite esas cosas que posiblemente nos guste, disfrutemos y podemos estar y nos sintamos bien, entonces eso, lo importante es que Dios se sienta bien por lo que hacemos, que Dios se sienta bien y que se sienta orgulloso de nuestro servicio hacia Él, que es lo más importante. Amén. Amén, amén, amén. Si tienen alguna inquietud, preguntas. Yo te quiero preguntar porque tengo la mano levantada hace rato. Amén, amén. Pero tuve una intervención de Vivian y no le pude preguntar y no quiero que se me vaya. Lo primero es que si nosotros fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Él, entonces ¿por qué tenemos esos 4 temperamentos? Fíjense que cuando el hombre cayó, que Adán le entregó a Satanás, el diablo, los reinos de la tierra, Dios le dio el título a Adán del príncipe de la tierra. Entonces ese título se le traspasó, se le transfirió a Satanás. Por eso le llaman el príncipe de la potestad de los aires, el príncipe de este mundo. Inmediatamente el hombre pecó. Ese diseño original allá en el huerto del Edén, no tan solo se transfirió ese título al enemigo de la justicia, también hubo una correspondencia donde ese diseño del enemigo distorsionado, rebelde, pecador, también se traspasó a este hombre, y desde ahí es que viene ese problema. Esa es la raíz. Por eso es que en cada una de esas áreas de nuestras vidas, ya sea por asuntos sociales, hereditarios, por alguna situación del entorno social, del contexto, es que debemos de ir sacando esas costumbres que bíblicamente son inadmisibles, no se aceptan, inaceptables. Dios no está de acuerdo, y es por esa razón que cuando la identificamos en nuestras vidas, tenemos que pidiéndole a Dios que la quite y que quite todo lo que hay en nuestras vidas que no le agrada a Él. Amén. Gracias, pastor, por su respuesta. Amén. Si hay alguna otra inquietud, alguna otro aporte, preguntas. Yo quiero felicitar a mis compañeros, los que son valientes, como Vivian, su esposo, en algunas ocasiones Ernesto también, que son de las cosas que esta escuela, porque yo la tengo como mi escuela, mi instituto, para aprender, que tienen el valor de decir, a mí me pasa esto, yo tengo esto, en mí está esto. Me encanta lo de Marina, porque Marina dice las cosas tal y como son, y realmente si queremos aprender, no podemos tener un baúl cerrado ahí, donde nos están dando la llave y la oportunidad de abrirlo, pero estamos dejando que todos los folders que están ahí guardados de hace mucho tiempo y títulos de cosas, y no los sacamos a reducir, y realmente esta clase para eso me ha dejado impresionada a mí también, porque de ese temperamento que acabamos de ver, hay cosas que yo he visto en mí, pero también he visto en el flemático. Entonces,
me parece como que yo tengo una combinación de carácter y temperamento. Y estoy leyendo muy detenidamente, e incluso esta tarde estaba releyendo un rato y podía ver algunas cosas. Entonces puse mi nombre arriba en una hojita y puse a sumar esas cosas que le voy a dar como tips a las personas que estamos aquí, que si no lo ha hecho así, usted se puede autoevaluar y ver realmente qué carácter usted tiene, o qué temperamento, porque realmente a veces lo tenemos bastante combinado y tenemos hasta de 3 temperamentos. Amén, amén. Muy atinado, muy excelente aporte. Aprovechando también la oportunidad, en el caso de Ernesto y de los demás, que es importante que ustedes confiesen ciertas cosas que ustedes tienen inquietudes, porque eso les ayuda a crecer. No quedarse con eso guardado, porque si se quedan con eso guardado, no van a crecer. Y para poder crecer, tenemos que expresarnos para saber si es correcto o no es correcto, qué es lo que sucede. Fíjense que el enemigo de la justicia, los demonios, ponen trabas, oposición, bloqueo, y a veces suceden ese tipo de situaciones de pereza o algo de alguna indeterminación, de falta de fe, precisamente por eso, porque hay resistencia. El cristiano está remando contra la marea, y eso ustedes deben de entenderlo. Estamos remando contra la marea y vamos a tener ciertas dificultades, pero hay que seguir hacia adelante. Amén. Alfred. Amén, amén. Para sumar un poco a esto, porque en realidad todos casi tenemos de los 3. De verdad yo estaba también autoanalizándonos, pero aquí hay algo muy importante que yo estaba viendo, porque así como tenemos partes positivas, tenemos negativas, pero hay algo todavía más profundo, que era algo de lo que decía Bernaldo, que ellos son personas, decimos, atrevidas o guapas, que pueden decir, pero yo también entiendo que aparte que lo digamos, debemos de prácticamente de llevarlo al ejercicio, porque esto no puede cauterizar la mente y encerrarnos en nosotros mismos, y el enemigo de la justicia aprovecharse de esa debilidad de nosotros y entonces bloquearnos y creer que estamos bien porque ya lo pensamos, sino debemos de expresarlo y tratar de caminar en lo contrario. ¿Cómo así? Bueno, pues usted tiene un hábito que es negativo, y plantarlo por uno bueno, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser libres. Nosotros mismos es que debemos de buscar la manera y la forma, una actitud contraria, positiva, que nos pueda llevar a desarrollar y a crecer y ganarle la batalla al enemigo de la justicia. Amén. Amén, amén. Bien, y también a la carne, que es el principal enemigo nuestro, nuestra propia carne, que es más peligroso que el enemigo de la justicia. Bien, ya en esta parte final, tal como estábamos explicando, cuando ustedes se mantengan leyendo, se van a encontrar que hay combinaciones de temperamentos, de cosas que de una manera involuntaria o voluntaria, consciente o inconsciente, hacemos, que están ahí plasmados, y que ya si lo reconocemos, lo entendemos y lo identificamos, simplemente orar para que el Señor sea liberando completamente nuestras vidas. Amén. Bien, ya en esta parte final, si no hay más inquietudes, preguntas, seguimos avanzando y creciendo. Voy a estar haciendo una oración. Ustedes van a repetir después de mí esta oración. Mantienen sus micrófonos desactivados mientras yo estoy haciendo la oración, para que el Señor Todopoderoso, por vía de su Hijo amado Jesucristo, nos pueda dar la victoria, y que si hay algo en nuestras vidas que al Señor no le gusta, no le agrada,
A través de esta oración, el Señor entonces tome el control y haga los ajustes, los cambios que Él considere pertinentes para poder crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto, de lo que es la excelencia en Jesucristo. Amén. Bien, repitan después de mí esta oración. Amén. Padre celestial, te pido, Padre celestial, te doy gracias te doy gracias en esta hermosa noche, en esta hermosa noche, por esta oportunidad por esta oportunidad que me has concedido que me has concedido de conocer estos temperamentos que forman parte de mis emociones, voluntades y sentimientos. Si hay algo si hay algo que no te gusta, que no me gusta, que no te gusta de mí, quítalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. en el nombre de Jesucristo. Le entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, al 100%, a mi amado Salvador Jesucristo, para que me haga un obrero aprobado delante de su presencia. Gracias, Jesús de Nazaret, por el Espíritu Santo en mí y la obra maravillosa que ha hecho en todo mi ser. Llevando cautivo todo pensamiento, actitudes, temperamentos, carácter, personalidad, a la obediencia a Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Cortando toda represalia, ataque y contraataque del mundo de las tinieblas. Me cubro con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha hecho libre y una genuina y legítima nueva criatura en Él. Gracias, Padre Santo, por esa ciudadanía en la Nueva Jerusalén que me has otorgado. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amén. y amén. 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 Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Muchas Dulces bendiciones. sueños. Descansemos todos en esta preciosa noche. Amén. Felices sueños. Nuevas fuerzas como las águilas. Amén. Amén, amén. Amén.